Érase una vez, en un pueblo alegre y bullicioso, una pareja llamada Tuni y Ekko. Tenían una casita, no grande ni elegante, pero llena de amor. Tuni era una mujer hermosa con una sonrisa cálida que iluminaba cualquier habitación. Eka era fuerte y trabajadora. Juntos eran felices porque tenían 4 hermosas hijas, cada una como una gema brillante y llena de vida. Batuni y Aa eran muy pobres todos los días. Aa trabajaba incansablemente en las granjas de otros para asegurarse de que su familia tuviera suficiente para comer. No siempre era mucho, pero estaban agradecidos por lo que tenían. Tony también trabajaba duro, recogía ropa lavada con agua para otros y llevaba cargas al mercado, todo para aportar un poco más a las pequeñas ganancias de la familia. A pesar de su duro trabajo, la vida era dura. Sus hijas estaban creciendo y necesitaban cosas como libros y lápices para la escuela. A menudo, Tony y Ekko tenían dificultades para cubrir estas necesidades. Algunos días, las niñas regresaban temprano de la escuela porque no podían pagar las cuotas. Era un dolor. Tuni y Eka profundamente, pero hicieron todo lo posible para que sus hijas fueran felices. Su hogar siempre estaba lleno de risas y el sonido de Little Feet corriendo a pesar de sus dificultades. Tuni y Ekko amaban a sus hijas con fervor y se aferraban a la esperanza de que las cosas mejorarían. Cada noche, bajo las estrellas centelleantes, se sentaban afuera de su pequeña casa, tomados de la mano, soñando con un futuro mejor para sus hijos. Sabían que el camino por delante no era fácil, pero la esperanza era algo a lo que nunca renunciarían. Una mañana soleada, Ekko sintió una pesada carga en su corazón. Sabía que tenía que encontrar una manera de mejorar la vida de su familia, así que decidió visitar a su amigo en el pueblo vecino con la esperanza de ayuda. Caminó kilómetros bajo el vasto cielo azul, sus pensamientos consumidos por la preocupación por Tuni y su hija. Cuando finalmente llegó a casa de su amigo, fue recibido con una cálida sonrisa. Ekko le explicó sus dificultades y le suplicó: «¿Puedes ayudarme con algo de dinero?». Su amigo escuchó atentamente antes de responder: «Oh, no te daré nada. Pesca. Te enseñaré a atraparlos para que nunca más pases hambre». Estaba confundido al principio, pero asintió, ansioso por encontrar una solución. Su amigo lo condujo a lo profundo del bosque para visitar a un anciano conocido como el herbolario. La casa del herbolario era peculiar, rodeada de piedras extrañas que brillaban bajo la luz del sol. Ekko dudó antes de entrar, sintiendo un extraño frío en el aire. La habitación olía fuertemente a hierbas y algo más que no podía identificar. El anciano escuchó las preocupaciones de Ea. Sus ojos brillaban con un conocimiento inquietante. Finalmente, el herbolario habló: «Puedo ayudarte a hacerte muy rico, pero tiene un precio». Ekko se inclinó hacia adelante, desesperado por saber más. «¿Qué debo hacer?», preguntó. La mirada del herbolario se volvió seria. «Debes usar a tus hijos en el ritual. No morirán, pero sufrirán». Ekko retrocedió horrorizado. «No puedo hacer eso. Quiero el dinero para darles a mis hijos una vida mejor, no para hacerles daño. Prefiero seguir pobre que hacerles algo así a sus propias hijas». Pero la voz del herbolario se volvió grave ahora que tus ojos han visto y tus oídos han oído. «Si te vas, no llegarás a casa». El miedo se apoderó del corazón de Eek. Pensó en su pequeña casa, las cuotas escolares sin pagar, las ollas vacías en la cena. La desesperación nubló su juicio contra cada instinto de su alma. Aceptó el oscuro trato, esperando, rezando para que no fuera tan terrible como parecía. El herbolario le entregó una pequeña bolsa de polvo rojo. «Mezcla un poco en su comida y pronto tendrás todo lo que deseas». Echo salió de la casa del herbolario. Sus pasos cargados de pavor mientras caminaba a casa. El peso de su decisión se apoderó de él como una piedra aplastante. Cuando Eek regresó a casa, estaba inusualmente callado. Apenas podía mirar a Tuni a los ojos esa noche. Mientras preparaba la comida, dudó.
Sus manos temblaban mientras espolvoreaba el polvo rojo en la comida. Esperaba desesperadamente que no les hiciera daño. Pero al día siguiente sucedió algo extraño. Un fuerte viento sopló. El pueblo aullaba como si llevara una maldición. No era un viento cualquiera. Vibraba. Las puertas doblaban los árboles y escalofriaban. Los aldeanos susurraban entre ellos, inquietos por su misteriosa presencia. Entonces ocurrió lo peor. La hija mayor de Echo, la de la sonrisa más radiante, perdió la vista. Se despertó gritando, arañando el aire con las manos. Está oscuro, no veo nada. Sollozó. El corazón de Echo, destrozado, quería creer que solo era el viento, solo una cruel coincidencia. Pero en el fondo sabía la verdad. Era el polvo, era suyo. El pueblo cotilleaba sobre el extraño viento y la repentina ceguera de la chica. El miedo se apoderó del aire. Y entonces, una noche, llegó un hombre misterioso. Vestía todo de negro, desde su sombrero de ala ancha hasta sus botas pulidas. Llevaba sobre el hombro un pesado saco que se hundía como si estuviera lleno de algo siniestro. Sin dudarlo, caminó directo a casa de Echo y Ton. Echo y Tansy se quedaron paralizados. El hombre. Una sombra se cernía sobre la puerta. Su voz era profunda e impasible. He oído hablar de la desgracia de tu hija, dijo. He venido a ayudar. Dejó el saco con un golpe sordo. No abras este saco hasta que me vaya, ordenó. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Echo y Tuni miraron el saco. El miedo los enroscaba como una serpiente. ¿Qué les había traído? ¿Salvación o algo mucho peor? El hombre de negro habló con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su voz era suave, pero carente de calidez. Tonsi y Eek intercambiaron una mirada perpleja. Un silencio denso se instaló entre ellos mientras observaban al hombre alejarse. Su oscura figura se fundía con el horizonte. Luego, con manos vacilantes, desataron el saco. Estaba lleno de dinero, plata, oro y joyas preciosas que brillaron bajo la luz del sol. Por un momento, todas sus preocupaciones se desvanecieron. Tuni jadeó, llevándose una mano al pecho. «Echo, ¿es esto real? Echo». Pasó los dedos por las monedas, dejándolas resbalar entre sus manos como agua, murmuró. Sin aliento, todo es real. Un grito de alegría escapó de los labios de Tun. Antes de darse cuenta, se reía, aferrándose a los brazos de Eo mientras giraban con total incredulidad. Sus luchas, el hambre interminable, la vergüenza de las cuotas escolares sin pagar. Las noches desesperanzadas habían terminado. Se abrazaron fuertemente. Susurrando oraciones de agradecimiento, por primera vez en años se sintieron libres. Pero mientras las joyas brillaban al sol, los ojos de Tun se dirigieron a su hija mayor, que seguía sentada en silencio, incapaz de ver. Un escalofrío le recorrió la columna. El extraño les había dejado riqueza, pero el viento les había robado algo mucho más preciado. Tunsi se volvió hacia Echo, su alegría. Desvaneciéndose en la inquietud, «Esto no se siente bien», dijo. En voz baja, «Nuestro hijo sigue ciego. ¿Qué clase de bendición viene con tal pérdida?» Echo forzó una sonrisa, aunque su estómago se retorció. «Es solo el destino», dijo. Tal vez esto estaba destinado a suceder. Tuni. El destino frunció el ceño y miró a su hija. De nuevo, quien se sentó tranquilamente. Sus ojos, una vez brillantes, ahora opacos e invidentes. ¿Un precio? Echo tragó saliva con dificultad, incapaz de mirar a su esposa a los ojos. Porque, en el fondo sabía la verdad, ya había puesto en marcha su destino y... El precio. Apenas había comenzado con la riqueza del misterioso saco. Las vidas de Echo y Ton cambiaron de la noche a la mañana. Compraron vastas tierras de cultivo y la tienda más grande del mercado. Su pequeña y desgastada casa fue reemplazada por una gran casa, alta y
brillante, con más habitaciones de las que podían contar. Sus hijas también disfrutaron de la lujosa nueva vida. Vestían las mejores ropas, jugaban con baratijas doradas y comían los alimentos más exquisitos. Ya no tenían que pasar hambre ni oír rumores sobre su pobreza. Los aldeanos, una vez indiferentes, ahora los llamaban realeza por su nueva riqueza. Pero incluso con todas las riquezas, la tristeza persistía en su hogar. Su hija mayor permaneció ciega, sin importar lo hermosos que fueran sus vestidos o lo bien que supiera la comida, no podía ver nada. Tuni le suplicó a Eeko que por favor. Esposo, tenemos el dinero. Ahora llevémosla con un sanador. Echo tensó la mandíbula. No, dijo con firmeza. Tunsi frunció el ceño. ¿Por qué no? Es su destino. Eeko murmuró, apartando la mirada, algunas cosas no se pueden deshacer. Tunsi examinó su rostro. ¿Cómo sabes eso? Eeko no respondió. Simplemente se dio la vuelta. Sus puños se apretaron a los costados. Los rumores se extendieron por la aldea. La gente susurraba sobre lo extraño que era que un hombre tan rico no llevara a su hija a curarse, pero nadie se atrevió a preguntarle directamente. Algo en él había cambiado. Había una sombra en sus ojos, algo oscuro e inquieto. Así que, mientras su familia vivía en el lujo, la risa se desvaneció de su hogar. Las paredes de su gran mansión guardaban secretos y el silencio en su interior se hacía más pesado cada día. Pasaron 2 años. La tienda floreció, las granjas prosperaron y su riqueza creció más allá de lo que jamás habían imaginado. Sin embargo, el peso en el pecho de Echo nunca se alivió. Intentó apartarlo, ahogarlo en la comodidad de la riqueza, pero se aferró a él como una segunda piel. Entonces, una tarde, llegó un mensajero. El herbolario te ha llamado. El hombre dijo, la respiración de Eeko se entrecortó. Su peor miedo se había hecho realidad. Sabía lo que esto significaba. Se adentró en el bosque. Con las manos húmedas, el corazón le latía con fuerza. Cuando llegó a la cabaña del herbolario, el anciano esperaba. Su rostro era indescifrable. Es hora. El herbolario dijo. Simplemente, Eeko se tragó el tiempo. ¿Por qué? Los ojos del anciano brillaron. Renovar tu riqueza. Un escalofrío recorrió la columna de Ea. Ya sabía cuál sería el precio. Tu segunda hija debe soportar el próximo sacrificio. El herbolario continuó o tu riqueza se desvanecerá y la locura te reclamará. Eeko sintió que su mundo se inclinaba. Sus piernas amenazaban con ceder bajo él. No, susurró. Por favor, otra vez no. La expresión del herbolario no cambió. Sabías el precio. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Eeko se agarró el pecho. Su mente gritaba por otra salida. De todos modos, no había salida. Nunca la había habido con el peso de el hombre condenado. Eeko regresó a casa esa noche con manos temblores. Roció otra porción del polvo rojo en la comida de sus hijos. Se obligó a apartar la mirada mientras comían. Su estómago se retorcía. A la mañana siguiente, su segunda hija se despertó sin poder oír ni hablar. La ballena de Tun resonó por la casa. Se aferró a su hija, la sacudió, rogándole que dijera algo para hacer un sonido. Cualquier sonido, pero no hubo nada. Eeko obligó a mantener la voz firme. Es el destino, dijo tal como lo había hecho antes de que los ojos llorosos de Tunsi lo miraran de golpe. No, susurró. Algo anda mal. Ea, esto no es el destino. Pero Ea solo apartó la mirada. Días después, el misterioso hombre de negro regresó. Se quedó en la puerta. Su presencia enfrió el aire. Estoy de viaje y necesito un lugar para descansar, dijo. Tunie se estremeció. Había algo antinatural en su forma de hablar, en la forma en que sus ojos nunca parpadeaban, pero Echo asintió y lo dejó entrar. Por la mañana, el hombre se había ido, pero en su lugar había otro saco grande esperando. Eeko y Tuni lo abrieron y,
una vez más, estaba lleno de riqueza, joyas de oro y plata increíbles. Vincie lo miró fijamente, con manos temblorosas. «Toma este dinero», dijo, su voz apenas fue más que un susurro, «y encuentra un sanador para nuestra hija». Echo apretó los dientes. «No podemos», murmuró, «así deben ser las cosas». Tuni retrocedió. «¿Por qué exigió? ¿Por qué sigues diciendo eso?» Eco apretó los puños, podía sentir la verdad arañándole la garganta, pero nunca pudo decírselo. El ciclo continuaba, cada visita al herbolario, otro niño afligido, otro saco de riqueza maldita. Con cada ganancia nacía una nueva tristeza. La risa desapareció de su hogar, una vez alegre, la gran casa, a pesar de que todas sus riquezas se sentían vacías. Sus hijas, una vez brillantes y llenas de vida, ahora vivían sus días con una tristeza silenciosa, como si hubieran olvidado cómo se sentía la felicidad. Tuni observó cómo los ojos de Echo, una vez brillantes, se oscurecían con cada día que pasaba. Él había cambiado, con cada secreto que enterraba y cada trato que cerraba en las sombras. Ella sintió que se alejaba más, algo estaba muy mal. Ella no podía entender por qué sus hijas sufrían mientras su riqueza se multiplicaba. ¿Por qué con cada nuevo saco de riquezas se perdía otra parte de su familia? ¿Y por qué Eo se negaba a buscar ayuda para sus hijas? Su corazón susurraba un pensamiento terrible. ¿Escondía algo? Tony decidió que necesitaba saber la verdad. Una noche, cuando Eco salió de su casa, lo siguió. Mantuvo la distancia, caminando con cuidado tras los árboles y agachándose tras los arbustos, asegurándose de que no la viera. El camino era desconocido, uno que nunca antes lo había visto tomar. Su estómago se retorció al ver a dónde iba. La cabaña del herbolario. La respiración de Tun se entrecortó mientras se agachaba tras un grueso tronco de árbol, mirando a través de la tenue luz del crepúsculo. Dentro de la cabaña, Echo y el herbolario hablaban en voz baja. Se acercó sigilosamente, esforzándose por escuchar. Su corazón latía con fuerza mientras sus palabras llegaban a sus oídos. Oyó todo lo que supo, que Eco había sacrificado a sus hijas por la riqueza, que era él, su esposo, el hombre en quien confiaba, quien había causado su sufrimiento. Dada la salud de sus hijos a cambio de riquezas, Tunsi se tapó la boca con una mano, ahogando un grito. Sus rodillas se doblaron bajo su número. No podía ser verdad, pero era el peso de la traición lo que la aplastaba. El hombre que había amado, el padre de sus hijos, había hecho algo indescriptible. Quería gritar, quería correr, quería arañar la cara de Eek y preguntarle por qué, pero el miedo la inmovilizó. Las últimas palabras del herbolario a Echo le hicieron helar las venas. Si alguna vez se dice la verdad, la locura te reclamará. Los dedos de Tunsi se clavaron en la tierra. Tenía que tener cuidado. Cuando Echo salió de la cabaña, se escondió rápidamente en las sombras, conteniendo la respiración. Cuando él pasó, no la vio. Se quedó atrás un momento, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Tuni regresó a casa más tarde esa noche. Con pasos lentos y pesados, miró a sus hijas, inocentes, frágiles y rotas de maneras que no podían entender. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Tenía que proteger a la última hija que no podía dejar que Eob se llevara a otro. ¿Pero qué podía hacer? Se sentía atrapada e impotente. Decidió guardar el secreto por ahora, pero juró que algún día arreglaría las cosas. Pasó el tiempo y Tuni cargó con el peso de su conocimiento. Solo la riqueza permaneció, pero también su sufrimiento. Entonces, una noche, Eka recibió un mensaje. El herbolario lo había llamado. De nuevo, el estómago de Tunsi dio un vuelco. Ya sabía lo que significaba. En la cabaña del herbolario, Eka recibió su peor instrucción. Sin embargo, es hora de otro sacrificio. El anciano dijo, tu última hija sana debe ser entregada. El corazón de Eco golpeó contra sus costillas. Su mente gritó en protesta. Número no.
El peso de sus pecados pasados lo agobiaba, asfixiándolo. Ya había robado demasiado a sus hijos. No podía con el último. Yo, no puedo, susurró el herbolario. La mirada era fría. Entonces lo perderás todo. Tus riquezas se desvanecerán y la locura te consumirá. Eco abandonó la cabaña. Sus piernas estaban débiles. Debajo de Ola. Al llegar a casa, su cuerpo se desplomó bajo el peso insoportable de su decisión. Tunsi lo observó atentamente. Vio cómo su rostro palideció, cómo le temblaban las manos. Algo había cambiado y ya no pudo callarse. «¿Sé a dónde fuiste?», dijo. Acercándose, su voz era tranquila, pero sus manos temblaban a los costados. «Sé que fuiste al herbolario». Echo se congeló. La voz de Tun era apenas un susurro. «¿Qué te pidió?». Eco se sentó, enterrando el rostro en sus manos. El silencio se extendía entre ellas, denso y sofocante. Finalmente, habló. «El herbolario dice que debemos hacer más», admitió. Su voz hueca. «Es otro ritual, uno terrible». La respiración de Ton se entrecortó. «No», ella suplicó. «No. Nuestro último hijo, por favor». Eco apretó los puños. Miró a su esposa, la mujer que había estado a su lado durante años de lucha. Pobreza y penurias. La madre de sus hijos. No podía decirle la verdad. Que ya había tomado su decisión. Que ya había perdido. Él mismo el pecho de Tun y desesperado ella. Hizo algo que nunca pensó que haría. Fue a ver al herbolario. Ella misma cayó de rodillas ante él con la voz. «Rompida, por favor», suplicó, «debe haber otra manera. No puedo perder a mi último hijo». El herbolario la estudió durante un largo rato. Su rostro era ilegible. Finalmente, él habló. «Hay una alternativa», dijo lentamente. La respiración de Tunsi se entrecortó. «¿Qué pasa?». Los ojos del anciano brillaron. «Haremos una herida en la pierna de Eco». Él explicó. «Y tú, Tuni, debes lamer esta herida todos los días. Mientras hagas esto, tu riqueza permanecerá. Pero, si alguna vez hablas de esto con alguien, morirás». El estómago de Tunsi revolvió la idea de probar la sangre de. La humillación era insoportable, pero la idea de perder a su hijo era peor. Se giró hacia Eco. Él le dio un pequeño asentimiento roto. No tenían opción. Al día siguiente, el herbolario hizo una profunda herida en la pierna de Eo. La sangre goteaba por su piel. Su rostro se retorció. Dolor, pero él no emitió ningún sonido. Tuni se escabulló. Se inclinó hacia adelante. Su estómago se giró e hizo lo que le dijeron. Las lágrimas resbalaban por su rostro. Día tras día, lo soportaba y, tal como se prometió, su riqueza permaneció. El hombre de negro regresaba con frecuencia. Sus manos siempre cargaban con sacos de oro y joyas. La familia era más rica que nunca. Pero el secreto entre ellos era ahora una herida más profunda que la de la pierna de Eek. Tuni llevó su carga en silencio. Su alma estaba abrumada por la pena y el asco. Lo hizo por sus hijos, para proteger lo poco que les quedaba. Incluso cuando su casa se llenaba de tesoros, incluso cuando el mundo los envidiaba. Había un vacío del que no podían escapar. ¿Qué era la riqueza cuando les había costado todo? Incluso con todas sus riquezas, su casa no era más que una prisión de oro. Y en el fondo, Tuni sabía que un día la verdad los destruiría a todos. Cada mañana, Tuni se enfrentaba a la misma tarea insoportable ante la que tenía que arrodillarse. Eco y lamer la herida que nunca sanaba en su pierna. La herida era profunda, oscura y ardiente, de algo más allá de la podredumbre. Algo antinatural cada vez que lo hacía. Su estómago se retorcía de repulsión y su espíritu se encogía un poco más. Ya no era la mujer vibrante que una vez fue. Sus ojos brillantes habían perdido su brillo. Su piel se había vuelto pálida y húmeda, y por mucho que se bañara,
un hedor repugnante se aferraba a ella. Era el olor a descomposición de un secreto tan vil que incluso el viento parecía susurrar advertencias al respecto. Los aldeanos comenzaron a hablar de que algo anda mal con Tunsi. Murmuraban cada vez que pasaba. Los niños que una vez corrieron a saludarla con sonrisas y risas ahora la evitaban. Arrugaban la nariz ante el horrible olor. Incluso sus amigos más cercanos habían dejado de visitar a Tunsi. Nunca se había sentido tan solo. Ekko notó su declive y, por primera vez en años, la culpa lo carcomía. Vio cómo su cuerpo se debilitaba, cómo le temblaban las manos al intentar realizar sus tareas diarias. Era su culpa. Su hogar, una vez alegre, se había convertido en una prisión. Rico pero sin vida. Sus hijas ya no jugaban ni reían por la noche. Acurrucados juntos, susurrando en voz baja, ¿qué le pasa a mamá?, se preguntaban. Tenían demasiado miedo de hablar con su padre. Pasó el tiempo y Tuni solo se puso más enfermo. Los susurros en la aldea se convirtieron en miradas preocupadas y luego en miedo absoluto. Algo oscuro supuraba en la casa de Echo y Tun y se extendía una mañana. Los ancianos de la aldea se reunieron bajo el gran árbol en el corazón de la aldea. El aire estaba cargado de inquietud. Su riqueza llegó demasiado de repente. Un anciano murmuró, pero no trajo alegría. Otro añadió, el anciano más viejo y sabio, un hombre de mirada penetrante con una voz que exigía respeto, habló con firmeza. No podemos ignorar esto por más tiempo. Tuni es uno de nosotros. Debemos descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. La multitud murmuró en señal de acuerdo. Determinados. Los ancianos marcharon hacia la casa de Eeko y Tun. Sus rostros severos, con determinación. Cuando llegaron, Eeko se quedó en la puerta. Su postura rígida. Sus ojos, Hallow, debes llevar a Tunsi a un sanador. El anciano jefe exigió. Eeko dudó. Solo está enferma. Pasará. Dijo con una voz poco convincente. El anciano jefe entrecerró los ojos. No nos mientas. Eeko, la hemos visto descomponerse. Algo antinatural está ocurriendo aquí. Eeko apretó los dientes. No pasa nada, pero los aldeanos ya habían tenido suficiente. Los ancianos hicieron señas a varios hombres fuertes para que avanzaran. Empujaron a Eeko, ignorando sus protestas, y sacaron a Tonsi de la casa. Estaba demasiado débil para resistirse. Eeko se abalanzó para detenerlos, pero los aldeanos lo agarraron, atándolo para evitar que interfiriera. Responderán por esto. El anciano jefe advirtió a los aldeanos reunidos en la plaza del pueblo. Sus ojos se llenaron de miedo y curiosidad. La sanadora, una mujer sabia envuelta en túnicas ondeantes, dio un paso al frente. Se arrodilló junto a Tuni y colocó sus manos suavemente sobre su pecho. Cerró los ojos y cantó en una lengua antigua. El aire a su alrededor se densificó, cargado de algo poderoso. Entonces la sanadora abrió los ojos y dijo, debe decirse la verdad. Dijo, Tonsi Echo, habla ahora o serás maldecida para siempre. Tuni tembló. Eeko apretó la mandíbula negándose a hablar. La mirada del sanador oscureció los espíritus. No se les negará. Un viento frío aulló por la aldea. La multitud jadeó. La resolución de Eo se hizo añicos. Sus labios temblaron y por fin habló. Dudó y tragó saliva con dificultad. Usé a nuestras hijas para rituales. Admitió. Su voz apenas era un susurro. Jadeos estallaron entre la multitud. Echo continuó. Sus manos temblaban. El herbolario me dijo que podía ganar riquezas si hacía sacrificios, así que lo hice. Puse el polvo negro en su comida. Sus ojos se llenaron de algo parecido al arrepentimiento. Por eso sufrieron. Tuni sollozó. Se giró hacia los aldeanos. Su cuerpo temblaba. Lamí su herida todos los días para conservar nuestra riqueza. Lloró. Lo hice para salvar a nuestra última hija, pero su voz se quebró. Me envenenó. Estoy muriendo por ello. La aldea estalló de horror.
Las madres se aferraron a sus hijos. Los hombres cercanos susurraron con incredulidad. El anciano jefe se mantuvo firme. Su expresión es sombría. Trajo gran vergüenza a esta aldea, pero antes de que pudiera decir más, algo increíble sucedió. Un suave jadeo rompió el silencio. Su hija mayor, la que había sido ciega durante años, parpadeó. «Puedo ver», susurró atónita. La segunda hija, la que había sido sordomuda, abrió la boca. «Mamá», dijo con una voz temblorosa. La tercera hija, que había sido frágil y enferma durante tanto tiempo, se irguió. Su piel brillaba con una salud recién descubierta. Los aldeanos se quedaron atónitos. Un milagro. La mirada del jefe anciano se endureció. Los espíritus han hablado. La maldición se ha levantado, pero la justicia aún debe ser aplicada. Eeko de repente dejó escapar un grito. Su cuerpo se convulsionó. Sus ojos, enloquecidos por el terror, se rasgó la ropa murmurando tonterías y luego estalló en una risa frenética. Antes de que nadie pudiera detenerlo, corrió y se adentró en el bosque. Nunca regresó. Los aldeanos se volvieron hacia Tuni. «Deberías haber hablado antes». El jefe anciano dijo: «Tu silencio causó un gran sufrimiento». Las lágrimas corrían por su rostro. «Por favor», suplicó. Solo quería protegerlos. Pero los ancianos permanecieron impasibles. «Estás desterrada», declararon. «Vete y nunca regreses». Tuni lloró, pero no luchó. Con una última mirada a sus hijas, que ahora estaban a salvo, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por el camino. Los aldeanos acogieron a las niñas, criándolas como suyas. Crecieron rodeadas de amor. No pasó nada más que un cuento susurrado alrededor de las fogatas, y así la historia de Tunsi y Eeko se convirtió en una lección. La aldea floreció y su historia se contó durante generaciones como una advertencia. La riqueza, cuando se obtiene mediante el engaño y la traición, solo trae ruina, pero el amor, la honestidad y la familia eran la única forma verdadera de alcanzar la riqueza. Gracias por leer este relato. Si te gustó, compártelo con otros para que también puedan aprender de su mensaje. Historias como esta nos recuerdan las verdades más profundas de la vida. El amor, la honestidad y la familia valen más que todo el oro del mundo. Hasta la próxima, que siempre elijas el camino de la luz.